Esta fe que tenemos nosotros es una fe que obra por amor. Y antes de empezar el discipulado, le voy a pedir a los hermanos que están conmigo que lea, por favor, el hermano Salvador, la palabra que está en Gálatas 5:6. Amén. Porque en Cristo Jesús y la circuncisión vale algo, y la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Nada de lo que hagas tú externamente o con tu fuerza funciona. Solo funciona una fe que obra por el amor. Porque ese amor que tiene tu corazón es el que el Espíritu Santo derramó. Y eso está escrito en Romanos 5:5. El Espíritu Santo derramó el amor de Dios a tu corazón. Sé que no estaba en las escrituras que les di a los hermanos para leer, pero quiero que la veamos porque es importante entender que lo que te pide Dios que hagas, nunca te lo pide que lo hagas con tu fuerza. Él ya lo dio. ¿Qué es lo que dio Dios? En Romanos 5:5, le voy a pedir a mi hermana Cecilia que lo lea. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el amor de Dios fue derramado en el corazón tuyo cuando tú naciste de nuevo por el Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad, que dio Dios para venir a vivir en todos nosotros los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora vamos a continuar con la parte que quiero que hagamos como discipulado por la palabra que nos entregó el Señor el domingo. El domingo nos habló del poder de la resurrección. Y aquí le voy a pedir a mis hermanos Christoph y Paulita, que están con nosotros también, y pueden leernos Filipenses 3:10, por favor. Filipenses 3:10. Ya, Paulita. Amén. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo está hablando estas palabras a la iglesia porque él había orado con la ayuda del Espíritu Santo y dejado escrita una oración que está en Efesios 1. Vamos a ir a Efesios 1. Le voy a pedir a mi hermano Christoph que lea Efesios 1:19, por favor. Efesios 1:19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y el 20, mi hermano Salvador. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Entonces, Pablo había orado por la iglesia que recibiera el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Revelación de qué cosa? Un conocimiento de las cosas espirituales. Cuando tú oras esta oración de Efesios, esta oración la puedes orar por ti, como se nos ha enseñado a nosotros hacerlo. Óralo por ti. Cuando tú necesitas conocer algo y conocer mejor al Señor, pídele con esta oración que te dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo quieres pedir por otros, pídelo. En esta escritura que leyeron mis hermanos, también pide aquí Pablo por la supereminente grandeza del poder. Por estas palabras a la iglesia. ¿De qué poder estamos hablando? Del poder que está para nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos. Los que creemos y no según la operación de lo que haces tú, sino según la operación del poder de las fuerzas de Dios.
Aquí nos está hablando el Señor del poder que manifestó cuando resucitó a Jesucristo de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Imagínate todo el poder que ejerció Dios al levantar a Jesús de la muerte, levantarlo del mismo infierno abajo y levantarlo llenando todo hacia arriba hasta que Él lo sentó a la diestra del Padre. Ese poder, que fue una manifestación tan grande de la omnipotencia de Dios, del poder que tenía Dios para resucitar a Jesús con una obra tan maravillosa que quería Dios que sucediera para poder hacer algo con nosotros hoy. El poder de la resurrección. Estaba oponiéndose Satanás con toda su fuerza para mantener a Jesús en un lugar donde no podía levantarse. Pero imagínate la sorpresa. Cuando todo el plan de Dios se lleva a cabo, levantando a Jesús con ese poder, ningún poder pudo parar lo que estaba haciendo Dios, tomando a Jesús y echando abajo todos los poderes del diablo al levantarlo y ponerlo en el trono más alto, el lugar más alto que hay de todo lo que existe. Él está en un lugar, en un trono, por sobre todas las cosas, reinando con la autoridad del Dios Altísimo. Esta fuente de autoridad se encuentra en la resurrección de Jesucristo y en el hecho que se sentó a reinar para siempre a la diestra de Dios. Y vamos a ver eso. Este poder lo vamos a decir con una confesión de fe juntos. Repítanla conmigo. El poder que resucitó a Jesús. El poder que resucitó a Jesús De los muertos. de los muertos Es el que está. es el que está Bajo toda autoridad. bajo toda autoridad En este momento. en este momento Sobre mi vida. sobre mi vida Y la vida de todos nosotros. y la vida de todos nosotros, Los que creemos en Él. los que creemos en Él. Fíjese que el poder que tenía el Señor era hacia nosotros. Y sí viene aquí el Salmo 45. Vamos a ver, Salmo 40 era así, pero venía después de Efesios. Leímos ya Efesios 1, 19 y 20. Ahora vamos a leer Salmo 45. Y va a leer mi hermana Cecilia. Salmo 45, versículo 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti si yo anunciare y hablara de ellos. No pueden ser enumerados. Aquí mira lo que dice este salmo. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas. Las maravillas del Señor con la resurrección de Jesús. Los pensamientos de Dios para nosotros, a nosotros nos cuesta contarlos porque son demasiado grandes. Son tantos, dice este salmista, que es imposible enumerarlos. Solamente entender que es a nosotros lo que está haciendo el Señor. En Efesios 1:19, y lo vamos a leer de nuevo, por favor, y lo va a leer la Paulita. Efesios 1:19 de nuevo. 1:19 Sí, dice: ¿Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? remarquen, ¿para quién es este poder? Para nosotros. Diga, este poder Este poder es para nosotros. es para nosotros.
Los que creemos. Los que creemos. Amén. Entonces, Amén. si tú crees, este poder que levantó a Jesús de los muertos es para ti, porque tú crees. Ese poder que te levanta por sobre todas las cosas que quieren aplastarte en este mundo, es para ti porque tú crees. Ese poder, aquí decía, y lo vemos claramente, para con nosotros, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos es para estar con nosotros. No es para que tú digas qué maravilla que resucitó, es para que esté contigo en cualquier situación que te toque vivir hoy. Toda la demostración de la gloria de Dios se muestra en este poder hacia nosotros. El hermano Hegen enseñaba, y dice así, la cruz de Cristo, que revela la obediencia de Dios para quitar el pecado y derrotar al enemigo y quitarle toda la autoridad, nos muestra a nosotros lo que hizo Jesús representándonos en esta muerte, sepultura y resurrección. Cristo fue nuestro sustituto. Sustituto es alguien que toma tu lugar. Y tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Cuando bajó al infierno estaba tomando mi lugar. Era yo el que tenía que bajar, no él. Pero él tomó mi pecado, el tuyo y el de todos nosotros los que creemos en él, y lo bajó y lo pagó por nosotros. Por eso bajó el Señor como sustituto nuestro y venció por nosotros, porque él ya era victorioso, pero tenía que tomar nuestro pecado y todo lo que nosotros no podíamos hacer, que hacerlo por nosotros. Ese es el pacto que hizo Dios, un intercambio de amor tan grande que la mente humana no lo logra comprender. Tomar lo que él no había cometido jamás, pero por amor a nosotros lo llevó y lo pagó por nosotros. Y luego, él, como nuestro sustituto, vence por toda la humanidad y tiene un trono en el cielo preparado, un ministerio en los cielos por aquellos que van a vencer en él, y esos somos nosotros. Jesús está sentado a la diestra del Padre con un ministerio para nosotros, porque nosotros somos los que aquí en la tierra necesitamos en él y con él vencer. Por lo tanto, la fuente de nuestra autoridad, dice el hermano Hegen, se encuentra en la resurrección y en el sentarse a la diestra de Dios en Cristo Jesús. En el libro de Efesios aprendemos que Dios quiere que la iglesia tenga revelación y conocimiento de esto. Por eso, hermano, no dejes de ser alguien que toma la palabra en serio y ora, Padre del cielo, dame el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Y si ves a un hermano que no lo tiene ese conocimiento, ¿qué mejor oración ofrecer? Es solamente pedir que Dios le dé a tu hermano el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. Porque el poder de la resurrección está en esa oración. Al orar, que ese poder para nosotros sea revelado a nosotros, para que no nos quedemos en el lugar de estar pisoteado por el enemigo, sino que sentados en la situación que nos toque vivir, reinando con el Señor. Diga conmigo, soy un creyente. Soy un creyente. Recibo el espíritu. Recibo el espíritu De sabiduría y revelación. de sabiduría y revelación En el conocimiento de Dios. en el conocimiento de Dios. Los ojos de mi entendimiento Los ojos de mi entendimiento
están siendo alumbrados están siendo alumbrados para que yo pueda conocer para que yo para que pueda yo pueda conocer conocer la grandeza la la grandeza grandeza del poder de Dios del poder de Dios. para con nosotros. para con nosotros. Lo recibo, Señor, Lo recibo, Señor, Señor. por fe. por fe. Ahora vamos a leer de nuevo Efesios 1. ¿Por qué es tan importante? Porque lo vamos a leer en conexión con lo que dice Efesios 2. Así que mi hermano van a leer, primero Salvador va a leer Efesios 1:19 de nuevo, y luego mi hermana Cecilia el 20. Vamos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora mi hermana Paulita va a leer Efesios 2:1, por favor. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí la palabra de Dios dice así en esta enseñanza de la resurrección de nuestro hermano Hegel. Dice, la palabra aquí en la Biblia, en la traducción en inglés, dice así, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién estaba muerto en delitos y pecados? Nosotros. Quiero que veas el verbo que controla aquí, dice el hermano Hegel, en el capítulo 2, versículo 1, que es el mismo que está en Efesios 1:20. Aquí es, ¿cuál es el verbo? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando tú fuiste levantado, tú fuiste levantado porque estabas muerto en delitos y pecados. Esto se expresa aquí también en el capítulo que leíste, en el versículo 19 y 20, y aquí en el 2:1. Ese verbo está expresando que tú fuiste revivido en Cristo, y expresa que tú revivir es cuando Él fue levantado de los muertos, tú, aunque no habías nacido, estaba en el corazón de Dios de ser levantado junto con Él y todos los que en Él creemos. Qué grande es Dios. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, te resucitó a ti también con Él. El mismo verbo estaba allá, la grandeza de este poder con nosotros, para con nosotros. El mismo poder que operó resucitándolo de los muertos y que te dio vida a ti cuando estabas muerto en delito y pecado. ¿Te das cuenta? Que es el mismo verbo que estaba operando, levantándolo a Él, que te estaba a ti dando vida cuando tú estabas muerto y naciste de nuevo. Tu nuevo nacimiento fue dado por el poder de Jesucristo al resucitar de los muertos. Que eso nos quede claro y lo vamos a decir. Digamos juntos. El poder que resucitó a Jesucristo, Que resucitó a Jesucristo de los muertos, de los muertos, también me resucitó a mí. también me resucitó a mí. Amén. Esas Amén. son cosas que tú declaras y quedan establecidas en tu corazón. Y vamos a ver ahora el sentarse junto con Él. Y vamos a leer Efesios 2, y van a leer, por favor, Salvador el 5, Efesios 2, 5, y mi hermana Cecilia el 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El acto, dice esta enseñanza, que resucitó a Jesús de los muertos, es el acto que resucitó a su cuerpo. La cabeza es Cristo y el cuerpo somos todos nosotros que fuimos levantados juntamente con él. El acto que sentó a Jesús también sentó a su cuerpo. ¿Dónde estamos nosotros sentados? En los lugares celestiales. Ahora, en este momento, tú estás para Dios sentado en lugares celestiales con Jesucristo. No nos vamos a sentar ahí en algún momento. No. Dios nos ha hecho a nosotros sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, nosotros estamos sentados a la diestra de Dios Padre con Él. La diestra es un lugar de autoridad. Un rey, cuando ejerce con su diestra, está ejerciendo con la autoridad real. Dios lleva a cabo todo el plan y el programa que Él tiene con su diestra, con la mano derecha, por medio de Cristo. Y lo hace a través del cuerpo espiritual que es la iglesia. La diestra es el trono de la majestad en los cielos. Es el lugar del poder de todo el universo. Y vamos a ver lo que dice Hebreos 8:1. Le voy a pedir a mi hermana Paulita que lea, por favor, Hebreos 8:1. Bien. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos. Entonces, ¿tenemos a quién? Tenemos a Jesucristo, que se sentó a la diestra, un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de Dios en los cielos. Este trono es el trono que está sobre todo. El ejercer el poder desde ese trono se le entregó a Cristo al ascender a los cielos. Y la autoridad nos pertenece a nosotros, porque Él delegó esa autoridad para nosotros. Él no la necesitaba, pero la necesitábamos nosotros. Por eso todo lo que hizo Dios en Cristo es la parte que nosotros tenemos que entender, que nada lo hizo solo para mostrarnos su grandeza, sino para que la vivamos aquí en la tierra con Él. Di conmigo, Dios me ha levantado con Cristo. Dios me ha levantado con Cristo, Juntamente con Él juntamente con él. me dio nueva vida Me dio nueva vida. y me hizo sentar y me hizo sentar con Cristo con Cristo en los Cristo. lugares celestiales. en los lugares celestiales. Al andar en la tierra, Al andar en la tierra, ando con Dios ando con Dios Con Dios. para llevar a cabo para llevar a cabo Llevar a cabo. su plan. su plan. Anda. Estoy sentado Estoy sentada por sobre todo por sobre Sobre todo. poder y señorío poder y Poder y Poder, señorío señoría. del enemigo, del enemigo, junto con Cristo, junto con Junto Cristo, con Cristo. a la diestra del Padre. a a la la diestra diestra del Padre. Entender que todo lo hizo en Él, con Él, para ti, porque todo lo hizo contigo, en Él. Y cuando tú te identificas de esta manera en Cristo, tu vida cambia. Eso hay que hacerlo, orando esta oración de Efesios para cambiar esa manera de pensar, de mirar las cosas
desde aquí abajo como pisoteados en vez de mirar desde el lugar con Él sentado. El diablo está bajo nuestros pies. Y vamos a ver de nuevo esta oración, Efesios 1, y vamos a leer del 20 al 23. Y ahora va a leer, por favor, hermano Salvador, el 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y el 21, mi hermana Cecilia. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y por favor, Paulita, el 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por su cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y mi hermano Christopher, el 23, por favor. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Una pregunta. ¿Dónde están los pies? ¿Están en la cabeza o en el cuerpo? Si tú tienes una cabeza, está aquí arriba. Y tu cuerpo está aquí abajo. En el cuerpo están los pies. Está el cuerpo, por supuesto. En el cuerpo están los pies. Mira otra vez este texto. Describe la posición donde tú estás sentado. Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo. Cristo, la cabeza y el cuerpo juntos. Cristo y sus pies en su cuerpo. Por lo tanto, todas las cosas son puestas bajo tus pies. Cuando tú entiendes esto, lo que está hablando aquí por revelación del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, todos los principados, los poderes, los señoríos, los dominios del diablo, en otras palabras, todo el poder del enemigo, ¿dónde está? Bajo nuestros pies. Alguien dijo una vez, si quieres decirle algo al diablo, deberías escribirlo en tus pies, porque es ahí donde él tiene que leerlo y ponerlo sobre él. Y conmigo, estoy sentado con Cristo. Estoy sentada con Cristo En lugares celestiales. en lugares celestiales. Soy un miembro Soy un miembro del cuerpo de Cristo. del cuerpo de Cristo. Todo el poder del enemigo Todo el Todo el poder poder del enemigo está bajo mis pies. está Está bajo. bajo mis pies. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta enseñanza, si tú la repasas y tomas estas escrituras y las oras, todas las veces que tú te sientas, que estás en situaciones en que te sientes aplastado, o ves a un hermano que está pasando un momento difícil, recuerda, óralo por ti cuando sea necesario, pero óralo también por ese hermano que tú ves que está pasando la mal. Esta oración, tú la puedes orar y sabemos que es la voluntad de Dios. Y cuando tú oras su voluntad, ¿qué pasa? El Padre de los cielos está escuchando que tú estás entregando la palabra que Él entregó para poder ejercerla en la tierra. Y para eso te dio la fe que tú tienes en Él para recibir todo lo que el poder de la resurrección tiene para ti. Y cuando tú oras por aquel que está pisoteado, deja que la palabra haga lo que tú no puedes hacer. A veces tratamos de entender y razonar y entender el poder o tratar de ponerle fuerza. No, cuando tú oras la palabra sale con la autoridad de Dios, porque es la palabra del Señor.
y deja que esa palabra haga la obra. Dale las gracias, porque de hoy en adelante levanta tus manos al cielo. Démosle gracias al Señor, que nos ha dado el poder estar sentados con Cristo en cualquier situación que nos toque pasar, porque todos nosotros tenemos situaciones en que nos sentimos a veces tan por debajo, porque nos hace sentir el enemigo como que estamos derrotados, o cansados, o decepcionados, o sin una salida. Pero el Señor te dice, con esta oración, el poder de la resurrección es para ti, que te levante con esa oración. Y démosle gracias. Gracias, Señor, porque tengo esta oración escrita en el libro de vida, escrita para mí en el Nuevo Testamento, donde yo puedo tomar y pedir lo que es mío, porque tú estás sentado, Señor, conmigo en los cielos, para entregarme en este momento el poder de la resurrección en esta situación que yo no sabía qué hacer. Y déjalo ahí, y te vas a dar cuenta que todo lo que te tenía a ti, sintiéndote triste y abandonado, se va, porque ese poder de la resurrección te puso en el lugar donde debes estar, con Cristo juntamente sentado, reinando sobre todo lo que el enemigo ha querido hacer. Tú has orado por otros, por los que no podían hacerlo tal vez, pero Él te puso en el corazón que oraras por ellos. Usemos esta oración y démosle gracias al Señor, que hoy la recibimos como que es primera vez y lo vamos a hacer durante el 2023 para no retroceder, avanzar, no retroceder. En el nombre de Jesús, Amén. 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 Nos continuamos viendo la próxima, no esta semana que viene, porque vamos a estar en las conferencias del pastor Mark, pero la semana subsiguiente, llenos de la gloria del Señor, porque tendremos una semana maravillosa, esta última semana de marzo. Un abrazo grande y continúa con el poder de la resurrección, reinando con Él. Nos vemos.